La conferencia de hoy nos vamos a centrar, como bien indica el título, lo expresa perfectamente, cómo calcular los nutrientes. ¿Por qué? Porque sí es cierto que pues tenemos un problema de salud o incluso queremos tener un buen estilo de vida, vamos a cualquier persona y nos dice, pues tienes que comer esto, tienes que comer lo otro, o directamente miramos las etiquetas de los alimentos y te pone porcentajes que a veces nos ceñimos a eso y muy probablemente, y en la mayoría de los casos, los porcentajes que vienen en las etiquetas no son exactos para nosotros. ¿Por qué? Porque están basados en un hábito, en una dieta de 2000 kilocalorías y realmente no sabemos cuánto quemamos nosotros, entonces puede ser desproporcionado. Y cuando estamos tomando complementos nutricionales tenemos una mejoría, dependiendo del problema de salud, cuando venimos aquí a Sol Naturaleza, empezamos a tomar complementos nutricionales y obviamente el especialista sabe, porque tiene estos conocimientos, cómo orientar y dónde hay déficits y qué hay que reajustar en la alimentación. ¿Vale? Entonces, esta charla sobre todo es para que vayáis entendiendo de dónde viene cada cosa y que vosotros podáis también un poco de forma orientativa hacerlo, ¿vale? Luego, a la hora de la puesta en práctica, pues os lo supervisamos nosotros, ¿vale? Nos venís con los deberes, decir, oye, mira, me lo he calculado, me lo he hecho esto, a ver, vamos a mirarlo y ya está. Y esto es muy importante, dice, ¿cómo saber qué comer? Porque hay un boom de información, esto ya lo sabemos todos, hay información de todo tipo, hay dietas y prácticas de todo tipo, estilos de vida de todo tipo, por ejemplo, a nivel en el mundo deportivo, incluso ahora en Estados Unidos, que hay mucho boom con la dieta ketogénica o con la paleolítica, y que si la dieta de esto, la dieta de lo otro, la piña, el pollo. Entonces, hay mucha información y realmente, aquí por ejemplo he puesto las ruedas porque la más grande, la más importante es el conocimiento. Siempre, el conocimiento es la más importante. Hay que estudiarlo todo, ¿vale? O sea, nunca hay que rechazar información, jamás hay que rechazar información, hay que escuchar la información, analizar la información, analizar de dónde nos viene esa información, ¿vale? Si la fuente nos resulta fiable, poner en práctica esa información, ver los resultados en nosotros mismos y dentro de los resultados en nosotros mismos ver si es real esa información para nosotros. Miguel Ángel lo dice mucho, que a través de la práctica es cuando empiezas a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no. Si tú tienes una serie de problemas de salud y empiezas a hacer ajustes en tu alimentación, empiezas a utilizar complementos nutricionales y en la práctica mejoras, entonces lo que estás haciendo es real para ti. Si no mejoras, ¿qué hay que volver? De la práctica al conocimiento. Volver a repasar lo que estamos haciendo por si a lo mejor hemos tenido malas indicaciones o estamos haciendo mal las indicaciones, ¿vale? Por eso siempre cuando estamos de la mano de un profesional, el contacto directo, como digo yo, es imprescindible, o sea, diario. Hay muchas veces que yo hablo con la gente a la que asesoro, o incluso escuchando a mis compañeros que dicen, es que no te llamo porque no te quiero molestar. Nuestro trabajo es ese. Nuestro trabajo es ayudaros, no es una molestia. Si fuera una molestia no nos dedicaríamos a esto. Como dijo Miguel Ángel en una de las últimas conferencias, dice, montaríamos una farmacia y venderíamos medicamentos. Ya está, ¿sabes? Entonces, la misión de ayudar está para eso. Y la ayuda es 24 horas. ¿Vale? De hecho, tenéis a Miguel Ángel las 24 horas. Le tenéis de día aquí y por la noche le tenéis en la radio. No duerme, es como la película de Yo Robot, le hemos cambiado los órganos y todo, ahora es una máquina, es simbiótico. Internet todos los días festivos. Sí, de hecho ahí es lo bueno de las redes sociales, que nos ayuda a esa misión de información constante y diaria.
las 24 horas. Entonces, en esta sociedad tecnológica, pues tenemos esa información. Sobre todo, a día de hoy, la radio, por ejemplo, a nivel de juventud no está muy extendido. Somos más de televisión, de internet. La prensa, pues cada vez se está digitalizando más y lo que es el formato papel, pues va bajando. Y todos van hablando de lo mismo, que si necesitamos proteína, que si los carbohidratos, que son buenos, no son buenos, dejan de ser buenos, este sí, este no. Las grasas un día son buenas, las grasas un día son malas, el aceite de coco es bueno, otros dicen que va a explotar el mundo si utilizamos el aceite de coco. Entonces, una bomba de información que realmente, entre que unos que dicen que es mala y otros que dicen que es buena, puede generar mucha confusión. La información nos da poder, pero hay que analizarla. O sea, hay que analizarla, simplemente. Dentro de lo que es los datos de la Organización Mundial de la Salud y las cantidades diarias recomendadas, esta imagen directamente está sacada, la saqué de la página de la OMS, y aquí nos pone un poco prevalencia del sobrepeso estandarizado. Ya sabes que yo no soy mucho de estándares, pero obviamente a la hora de marcar unos baremos siempre se coge un cúmulo muy grande de personas. Dice, con un índice de masa corporal de 25 o más, es decir, personas que tienen un exceso de peso en relación a su estatura. ¿Ves? Kilogramos dividido por metros al cuadrado, en personas de edades superiores a 18 años. Entonces, directamente en base a los colores, cuanto más oscuro es el azul, menor es el porcentaje que hay, es decir, cuanto más clara es la zona, ¿ves? Aquí vemos que es más clarita, esta zona es más oscura, ¿vale? En las zonas más oscuras hay un menor porcentaje de mayores de edad con sobrepeso. Y en las zonas más claras hay mayor porcentaje, ¿vale? Llegando, estamos hablando desde menos de un 50% en estas zonas, más de un 75% en estas, y como pone, bueno, las zonas blancas es que no hay datos, o sea, en Groenlandia no hay datos. Pero, como veis, a nivel de tonalidades, todo lo que es la zona de Europa es un azul oscurito, ¿vale? Obviamente por el brillo de la pantalla no se llega a apreciar del todo bien, pero siempre nos encontramos en la mitad de la tabla. Entonces estamos hablando que a día de hoy hay un predominio desde un 50 hasta más o menos un 65% de la población que tiene más de un 25%, o sea, de un 25% de índice de masa corporal. Es decir, tenemos entre un 50 y un 65% de personas mínimo que tienen sobrepeso. Lógicamente, ¿la masa corporal es de 20 a 25? La ideal es de 20 a 25, ¿vale? Entonces, en este aspecto quiere decir que cuanto mayor es el porcentaje de personas con exceso de grasa, mayor va a ser el porcentaje de problemas de salud. Y cuanto mayor es el porcentaje de problemas de salud, mayor es, lógicamente, la demanda a nivel de fármacos o a nivel de, digamos, terapias, porque incluso el tema del sobrepeso está muy relacionado con problemas a nivel de articulaciones, a nivel muscular, porque hay poco músculo y mucha grasa. Entonces, muchas veces nos encontramos con problemas a nivel musculares, vamos a fisioterapeutas, a masajistas, quiroprácticos, a que solucionen y desentumezcan los músculos, cuando la base, el origen, es un exceso, una sobrecarga de peso en esos músculos, que lógicamente, controlando ese peso, pues lo vamos solucionando. A nivel de cantidades diarias recomendadas, que aquí tenemos todas las vitaminas y todos los minerales, no me voy a parar en esto, ya lo estuvimos viendo en las conferencias anteriores con las vitaminas y la de la semana pasada con los minerales, pero las cantidades diarias recomendadas
están, como he comentado antes, en base a una dieta de 2000 kilocalorías. ¿Qué quiere decir? Que si nuestras necesidades calóricas son inferiores, necesitamos menos, y si nuestras necesidades calóricas son superiores, necesitamos más. ¿Vale? Esto es una guía. Principalmente, que de aquí, esto está sacado de la UCM, es una presentación de una doctora, es de Ángeles Carvajal, que realmente me gustó bastante, porque es una presentación, una charla a nivel de la genética y la genómica, si mal no recuerdo, que habla obviamente que depende de los genes, se está viendo que hay cierta tolerancia a unos nutrientes, es decir, dependiendo de cómo está estructurado nuestro código genético, los nutrientes los vamos a asimilar mejor o peor, algunos mejor, otros peor. Entonces, en base a eso, los que peor asimilamos va a haber que darle mayor importancia, y los que mejor, a lo mejor no necesitamos tomar tanta cantidad como otra persona. Esto determina que a día de hoy, y lo que es la idea estándar de la nutrición y de la dietética y sobre todo de la farmacología, es todos al mismo saco. Lo mismo para todos. Y de hecho con los fármacos pasa lo mismo. ¿Te duele la cabeza? ¡Pum! Da igual de dónde venga. Miguel Ángel, de hecho, dio una conferencia explícitamente hablando de ese tema. El dolor de cabeza tiene muchos orígenes, muchos desencadenantes, pero la solución siempre es la misma. No preguntar y quitar el síntoma, ¿vale? Con la alimentación y la dietética pasa a veces un poquito eso, que tampoco nos paramos a mirar realmente cada caso en particular. Por eso las dietas de moda o este tipo de dietas que se pueden encontrar por internet, hay que supervisarlas bien. ¿Por qué? Porque pueden ser una guía, pero no valen para todo el mundo. Entonces, pues se está asumiendo que los miembros de un grupo tienen las características medias del grupo y que los grupos son homogéneos, que absolutamente todo el mundo es igual, hace la misma cantidad de ejercicio, porque al coger y hacer las medias, lo estipulan igual. Entonces, el que hace mucho ejercicio se compensa con el que hace menos ejercicio. Esto es como en los colegios. Si tienes cuatro alumnos de 10, pero tienes 4 alumnos de 3, dices, no, es que este colegio la media de eficacia en la nota es un 6,5. No. Tienes 4 alumnos excepcionales y 4 que no se están enterando lo que les estás contando y tienes que ver cómo enseñarles mejor. Porque si no te están prestando atención es por algo. Entonces, a raíz de ahí, la parte principal de todo, la base donde se estructura todos los nutrientes, es el gasto calórico. ¿Cuántas calorías tenemos que comer al día? Entonces, aquí os he puesto 3 ecuaciones diferentes, porque el gasto energético total, lo que el cuerpo gasta diariamente, es la suma de 3 factores. Es el gasto, digamos, el metabolismo basal, que el metabolismo basal es la energía que requiere nuestro organismo en quemar, digamos, y en utilizar los nutrientes para mantener, digamos, las funciones básicas. Es decir, el funcionamiento básico, como digo yo, o digamos la explicación que le doy yo a la gente del metabolismo basal es lo que el cuerpo, la energía que el cuerpo requiere simplemente para estar todo el día tumbado en la cama mirando el techo sin pestañear. Solo con eso. Ni comer, bueno, respirar sí, pues no morimos. Simplemente eso, sin mover ni un músculo. Pues todos los procesos metabólicos que hace el cuerpo sin que nosotros lo sepamos requieren de una energía. Y esa energía es el metabolismo basal. Luego tenemos el gasto por actividad física,
que este varía muchísimo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está estipulado entre un 10 y un 30%, pero dependiendo de el tipo de actividad, incluso hay veces que es hasta el 50% e incluso más del 50%, porque también a día de hoy hay prácticas deportivas muy extremas que demandan muchísimo, y de hecho hay otra cosa que es la demanda de oxígeno, que es decir, tú haces deporte, pero has necesitado tanto oxígeno que 2-3 horas después del deporte tu cuerpo sigue quemando al mismo ritmo del desgaste que le has generado. Y luego, el efecto termogénico de los alimentos, ¿vale? O la ETA, que no es lo mismo que los vascos, ¿vale? Entonces, el efecto termogénico de los alimentos, que normalmente es el 10%, o sea, la gente estipula que es más o menos equivale al 10% de nuestro metabolismo basal. Si nuestro metabolismo basal son 1300, serían 130 kilocalorías. Esto básicamente es que nuestro cuerpo, a la hora de digerir los alimentos, necesita de energía para hacerlo. Entonces, en la misma digestión, parte de las calorías que nos aportan esos alimentos se reutilizan en su propia digestión. No sé si me explico. Sí. ¿Vale? Entonces, ahí principalmente, como os decía, sería más o menos en torno a un 10%. A nivel de nutrición y dietética, la ecuación que se suele utilizar es la de Harris-Benedict, que se multiplica un factor, ¿vale? O sea, se le suma, por ejemplo, en hombres a 66,5, se multiplica 13,75 por lo que es el peso en kilogramos. Esto no es necesario que lo apuntéis, porque de hecho vamos a coger la rápida. A eso se le suma 5 por la estatura en centímetros. La estatura aquí es muy importante, sin zapatos, ¿vale? Que luego hay algunos que hacen trampas, se ponen los tacones altos y dicen, ya está. Y a ese factor se le resta 6,75 por la edad. ¿Por qué? Porque a mayor edad, más lento es el metabolismo, entonces se hicieron este cálculo. Para realmente simplificarlo, que es con la que nos vamos a quedar, para hombres es multiplicar 1 kilocaloría por kilogramo de peso por hora al día. Es muy fácil, o sea, pesamos 70 kilos, pues sería 70 por 24, y eso quedaría más o menos ese baremo. Y en mujer sería 0,9, siempre un poquito menos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenéis más grasa de forma natural, nosotros tendemos por norma general a tener más músculo, porque en toda pareja pues la mujer es la que tiene que sobrevivir, es la inteligente, nosotros la fuerza bruta, es la de mover los muebles y hacer la carpintería y esas cosas, y vosotras el controlarlo todo para que se haga de forma adecuada. Pero sí es cierto que vosotras estáis genéticamente diseñadas a generar más grasa, por eso el tema de control de peso en mujeres es más complicado, porque de hecho mínimo tenéis que sobrevivir sin comer durante 9 meses. O sea, la mujer está diseñada para que en periodos de hambre el feto se pueda seguir desarrollando, entonces tiende a acumular grasa, que son los depósitos de energía y ese almacén para cuando vengan las vacas flacas. Nosotros no, nosotros estamos diseñados para hacer el trabajo y una vez hecho, somos prescindibles. O sea, de hecho, a día de hoy con las fecundaciones artificiales ya no somos ni necesarios. Ya de aquí a 3 generaciones nos extinguimos. Entonces, principalmente, entre un 15 y un 30% de las calorías de las proteínas las vamos a utilizar en digerirlas directamente, ¿vale? De los hidratos de carbono entre un 10 y un 15, y las grasas es entre un 3, aquí pone 3, 4, entre un 3 y un 5, más o menos, de las calorías que nos aportan, se reutilizan y las gastamos en ese momento. Y a nivel deportivo también varía. Una persona que no hace ningún tipo de actividad, pues tiene un factor mínimo de ejercicio.
Cuando ya hacemos ejercicios más leves, que puede ser pues, en torno a 2 horas de ejercicio semanal, ya ese factor se considera entre 1,2 y 1,5 y dependiendo del nivel de actividad va aumentando ese factor, ¿vale? Y dentro de lo que es estos cálculos, con la ecuación de Harris-Benedict, que os tengo aquí puesto un ejemplo, para un hombre de 30 años, o sea, yo, con una estatura de 1,83 m, o sea, yo, y un peso de 75 kilos, o sea, casi yo. Yo voy variando en ese peso, pues estaríamos hablando de que son 66,5, el 13,75 se multiplica por el peso, 5 por la estatura y luego se resta la edad. Haciendo todo el cálculo nos daría 1810 kilocalorías con 25. No difiere mucho de la ecuación rápida, no difiere mucho, estamos hablando de 50 kilocalorías lo que va cambiando, entonces el que lo quiere hacer sencillo, ya sabéis, hombres 1 por kilo por hora, mujeres 0,9 y ya está, ¿vale? No hay que volverse locos en eso. Pero, de hecho, aquí pues, la otra ecuación que está marcada. Y dentro de lo que es el deporte, esos factores que hemos estado hablando depende de cuántas horas las hacemos, ¿vale? Esto es lo que calculan todos los nutricionistas y especialistas para saber exactamente cómo hacer la alimentación, ¿vale? Esto para que sepáis de dónde viene cada cosa. Entonces, si durante reposo hemos estado 9 horas, ¿por qué? Porque tenemos que dormir 8 y una nos tiramos en el sofá después de comer, algunos, otros ya somos más activos, pues el factor es 1, cuando tenemos movimientos así más ligeros, que normalmente una persona que trabaja sentada, que no es de trabajos muy esforzados, pues eso es un factor de 1,5, y ya cuando tenemos un poquito de actividad nos puede subir a 2,5. El total dentro de lo que es el día, aquí nos da 1,52, ¿vale? Y añadiéndole el 10%, una persona, por ejemplo, como es mi caso, con estas características de 30 años, 1,83 m, 75 kilocalorías, que por el día a día no esté haciendo ejercicio constante, no esté yendo al gimnasio, o sea, simplemente con su actividad diaria de casa y de trabajo, de estar de pie, dar una conferencia, ahora te levantas, estás sentado con el ordenador, te vas andando, vas al metro, que claro, en el metro estás parado o estás sentado, pero el gasto es más bajo, pues de 1810, que hemos hablado que sería el metabolismo en reposo, sin movernos, subiría a 2172. Esta es la cantidad de calorías que necesitaría al día. ¿Para qué? Para mantener mis funciones básicas y además soportar el gasto diario, ¿vale? Entonces, ya sabiendo eso, hay que calcular cuánta proteína necesitamos, que es una de las partes importantes a nivel de la construcción de tejidos de nuestro cuerpo y todo lo que es el tema hormonal, con los aminoácidos. Entonces, los macronutrientes principales a nivel de proteína, si no estamos haciendo deporte, necesitamos entre 0,8 a 1 gramo de proteína al día, que normalmente lo que se hace en resumen es poner 1 gramo. O sea, la media siempre te suelen marcar 1 gramo de proteína por kilo de peso es lo mínimo que necesita una persona. Entonces, si pesamos 75 kilos, pues está fácil. Son 75 gramos de proteína lo que necesitamos. Y ya dependiendo del deporte que vayamos haciendo, las necesidades de proteínas son mayores. ¿Por qué? Porque cuanto más trabajas un músculo, más lo desgastas. O sea, es lógico. Entonces, también dependiendo de ese esfuerzo o de ese desgaste que le hagas al músculo, vas a necesitar más o menos. ¿Por qué? Los ejercicios, por ejemplo, de resistencia, de cardiovasculares, de correr, etcétera, no sufren mucho impacto lo que es el músculo. Sí trabaja más lo que es la elasticidad de lo que es ese tejido. No es lo mismo que una persona que está levantando peso,
porque normalmente estamos diseñados a levantar sin mucho esfuerzo, más o menos en torno a un 10% de nuestro peso corporal, y eso lo podéis mirar con las mancuernas, dependiendo lógicamente de la edad. Conforme vamos pasando de la edad, pues eso va bajando. Pero yo personalmente, con 75 kilos, pues una mancuerna de 7 a 10 kilos la levanto bien, sin problemas. Ya a partir de ahí ya es un sobreesfuerzo del músculo y se rompe de más, porque se le genera esa tensión. Por eso, para deportistas de fuerza, se puede llegar incluso a recomendar entre 2 y 2,5 gramos de proteína. Por eso la gente muy musculosa está constantemente tomando proteína, y siempre se habla de suplementos exclusivos de proteína para deportistas que hacen musculación, etc. ¿Vale? Entonces, lógicamente, hay que tener en cuenta eso. A nivel de grasas, también las recomendaciones varían ligeramente, pero la media también tiende a ser 1 gramo por kilo de peso, principalmente. Entonces, para poderle aportar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes posiciones, entre el 25 y el 30% es lo que se recomienda de las calorías totales, ¿vale? De esas 2100 que hemos hablado, entre el 25 y el 30 se necesitaría que fueran grasas, pero no nos vale cualquier grasa, ¿vale? Es muy importante que nos centremos en las grasas insaturadas. Como veis, no sé si se ve bien aquí, pero bueno, a nivel de grasa saturada, siempre el máximo, aquí por ejemplo en la Asociación Americana del Corazón, estipula en torno a un 11% que sean grasas saturadas, un 15% que sean monoinsaturadas y en torno a un 6% las poliinsaturadas. Entonces las insaturadas siempre son más importantes que las saturadas. El problema de la sociedad a día de hoy es que estamos bombardeados de saturadas y las insaturadas las tenemos ahí como un poquito aparte. Entonces es importante tener ese conocimiento, ¿vale? Entonces, habiendo calculado principalmente las proteínas, aquí yo lo calculé con 1,2 por ese ejercicio liviano que estábamos haciendo. Si necesitamos 90 gramos de proteína y 76,5 gramos, 75 en mi caso, a nivel de peso, de grasas, un gramo de proteína y 1 gramo de carbohidrato son 4 kilocalorías. ¿Vale? Ese es el aporte energético que nos da. Y la grasa nos aporta 9. Si multiplicamos los gramos de proteína por 4 y los gramos de grasa por 9, nos dan cuántas calorías nos van a aportar. Y si eso lo restamos a lo que necesitamos, nos va a dar cuánta cantidad de hidratos de carbono necesitamos. ¿Vale? Cuántos carbohidratos. Que estaríamos hablando más o menos de, en mi caso, para esas calorías, en torno, ¿vale? Una persona que hace deporte con unas 2.700 necesitaría casi medio kilo de hidratos de carbono, que depende de cómo estén compuestas, pues va a ayudar en el deporte o no. Ya sabemos los hidratos de carbono, la diferencia que hay, ¿vale? Entonces, principalmente, hay que tener en cuenta eso. Ya sabemos cómo calcular más o menos las calorías, ya sabemos que es un factor de 1 por kilogramo y por hora en hombres, 0,9 por kilogramo por hora en mujeres, y más o menos calcular, dependiendo del deporte que hacemos, esa cantidad de proteína, de grasas y de hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, en el caso de un hombre de 1,83 m con 75 kilos y actividad ligera durante el día, constante, ¿vale? No, sin contar el tema de sueño, si nos presentamos en 2.700 necesitaríamos 90 gramos de proteína, 76 de grasa y casi medio kilo de hidratos de carbono, ¿vale? Ya sabéis que aquí, como veis un poco las imágenes,
A nivel de grasas, pues el que no es vegetariano o vegano, pues tenemos lo que es el tema de pescados, pero principalmente aguacates, aceites, en olivas, frutos secos, podemos obtener las grasas. A nivel de carbohidratos, siempre el color, ya vimos en la conferencia de vitaminas y de minerales el aporte que nos dan, también de nutrientes, y la proteína la podemos encontrar en todo lo que es la parte también de frutos secos, legumbres, carne, pescado, lácteos, para los que no son vegetarianos, ¿vale? Y ya un poco con esto como base, que es normalmente lo que hace la mayoría de la gente, calcula digamos, los macronutrientes y ahí se queda tranquilo. Entonces, a nivel de micronutrientes hay que entender, y esto lógicamente pues no es una cosa que haya que volverse muy, muy loco, pero la gran mayoría de gente se olvida del agua, se olvida de la fibra, de las vitaminas, de los minerales y de los oligoelementos. ¿Por qué? Porque luego viene mucha gente que está yendo al gimnasio, que tiene la masa muscular muy, muy elevada y está muy tonificado, pero presenta problemas a nivel intestinal, problemas a nivel circulatorio, a nivel de tensión. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese factor. Para saber exactamente cuánta agua necesitamos, esta imagen para mí significa mucho. Porque siempre nos dicen hay que beber 2 litros de agua. 2 litros de agua, 2 litros de agua, 2 litros de agua, y de ahí nos salen. Pero llenas un vaso, una bañera y una piscina con la misma cantidad de agua. No. Entonces, ¿cómo puedes, y esto extrapolándolo al ser humano, cómo puedes considerar que una persona de 1,50 m y 50 kilos, una persona de 1,80 m y 75 kilos y una persona de 1,60 m y 100 kilos tienen las mismas necesidades de agua? No puede ser. O sea, es inviable. O sea, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque es lo mismo, si tú tienes una cocina de 3 metros cuadrados, la cantidad de agua que necesitas para lavarla no es lo mismo que una cocina de 78 metros cuadrados. Porque si tú coges una cocina de 78 metros cuadrados y la quieres lavar con la misma cantidad que de una de 3 metros cuadrados, la chapuza que haces es apoteósica. Y eso pasa con el cuerpo. O sea, eso pasa con el cuerpo, tanto a nivel de intoxicación, si tú no le estás dando agua a tu cuerpo, ¿cómo esperas que los procesos metabólicos se hagan? Que se hagan bien, porque hacerse se hacen. Entonces, la gran mayoría de problemas de salud, problemas de estreñimiento, problemas de intoxicación, hay que analizar cuánta agua se está bebiendo y tienes que beber acorde a lo que necesitas. ¿Vale? Entonces, dentro de lo que es los requerimientos, en adultos necesitaríamos 35 mililitros por kilogramo a lo largo del día. A mí me gusta resumirlo más, para no hacer cálculos tan enrevesados, de 1 litro cada 25 kilos de peso. Entonces, si pesamos 75 kilos necesitaremos en torno a 3 litros, si pesamos 50 necesitaremos 2 y si pesamos 100 necesitaremos 4. ¿Por qué? Porque una persona de 100 kilos necesita por volumen el doble que una de 50. Simplemente. Entonces, muchas veces, y sobre todo pues a nivel de la naturopatía y cada vez se va consiguiendo más, pero concienciar a la gente de eso. Yo he llegado a ver casos de una persona con 114 kilos me decían, no, es que me ha dicho mi enfermera que si bebo más de 2 litros
voy a tener problemas de salud. Bueno, estamos hablando, y esto es un caso de una persona con medicación psiquiátrica. Y yo se lo decía, y le digo, pero tú te estás dando cuenta que cuando me haces caso mejoras y cuando haces caso a los demás recaes. 3 meses después me dijo, no, es que me ha dicho la doctora que es que si bebo mucha agua interfiere con el litio que me están dando. Porque mi cuerpo lo elimina y que no, y que tengo que tomar el litio de forma adecuada. Claro, yo ahí no me voy a meter. Pero esta persona, yo le conocí con 119 kilos, le bajé a 105, dejó de verme, porque económicamente, como estaba con medicación psiquiátrica, la custodia estaba con otra persona, él no era dueño de sus decisiones, pues su tutor consideró que el bajar de peso no era lo adecuado. 2 años después me llamó diciendo que no me quería ver porque estaba en 140 kilos y le daba vergüenza que yo le viera, pero que iba a volver a ponerse con las indicaciones que yo le dije. Conseguí que viniera a verme con 90 kilos. Siguiendo las indicaciones, bajó 50 kilos. Él, solito. Y él mismo me lo decía, y digo, es que lo he conseguido, lo he logrado. Y decía, claro, en el momento en el que tú tomas la decisión con los conocimientos, lo logras. Pues con 90 kilos le dijeron que no bebiera 2 litros. Con 90 kilos. Que solo 2 litros. Que 4 era perjudicial porque había gente que había muerto por beber agua. Y esto, y es el problema de la información, lo que hemos hablado antes. Sí es cierto que ha habido gente que ha muerto por beber agua. Pero si tú bebes 6 litros de agua en media hora y no vas al baño, claro, explotas la vejiga. Y en el momento en el que explota la vejiga, olvídate, ¿vale? Entonces, el día tiene 24 horas, dormimos 8, son 16 horas. Si necesitamos 4 litros de agua y bebemos medio litro cada 2 horas, medio litro por 8, de hecho, bueno, medio litro por 16 son 8. Si mal no hago el cálculo. O sea, realmente el cuerpo está preparado para asimilar 1 litro por hora. ¿Vale? No lo bebemos porque no saldríamos del baño. Porque según bebiésemos estaríamos orinando. Pero la mejor forma de comprobar que estamos bebiendo el agua adecuada es que al ir a orinar sea lo más transparente posible. Cuanto más oscura es, problema. A nivel de fibra, necesitamos entre 25 a 30 gramos al día de diferentes fuentes. ¿Vale? Porque necesitamos solubles e insolubles, porque unas lo que van a hacer es aumentar el volumen, o sea, dar volumen y consistencia a las heces, y otra lo que va a hacer es ir arrastrándola, ayudando a la motilidad, a los movimientos intestinales para que lo vayamos eliminando. Pero de 25 a 30 gramos al día, dentro de lo estándar. Estamos hablando de que para en torno a 2.000 kilocalorías necesitamos de 25 a 30 gramos. No tengo aquí las estadísticas, pero en España, si mal no recuerdo, es en torno al 87% de hombres y el 90 y algo de mujeres que no llega, que toma menos. Y la falta de fibra es uno de los problemas de cáncer de colon. Y España está a la cabeza de cáncer de colon. ¿Tenemos una enfermedad? No,
no hacemos las cosas de forma adecuada. Simplemente. Y con los micronutrientes pasa exactamente lo mismo. Tenemos una serie de necesidades promedio de nutrientes para adultos, para bebés y para niños, pero están estipuladas a 2.000 kilocalorías. Entonces, si tú gastas 2.800, pues es una regla de 3. Si en el caso, por ejemplo, del calcio, que lo estándar son 1.000, para mujeres, dependiendo del periodo, son 1.200, ¿vale? O sea, lo que es un gramo, si para 2.000 kilocalorías necesitamos un gramo, para 2.750, ¿cuántas necesitamos? ¿Vale? Regla de 3, esto por esto dividido por esto. Y estaríamos hablando que necesitaríamos 1.375. Entonces, hay gente que necesita más calcio, más magnesio, más potasio, porque tiene más volumen que otra persona. Tiene más células, tiene más tejidos, el chalet es más grande. O sea, no es lo mismo la atención que requiere en la terraza de un piso que el jardín de un adosado, que el jardín botánico. Es que no puedes pretender que, por ejemplo, con el mismo agua que riegas las macetas de la terraza de tu piso, irte al jardín botánico y decir, con esto, para todas. Apañaros. Jardín botánico muerto en 2 días. Y pasa exactamente esto con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, digamos que para poder cubrir todo de forma proporcional, la Universidad de Harvard ya hizo un cambio, ya la pirámide alimenticia que teníamos antes se ha vuelto completamente obsoleta y lo que han hecho es variarlo a este plato, lo que se denomina el plato saludable de Harvard, en el cual, dentro de lo que es la alimentación, tenemos que tener un mayor porcentaje de alimentos vegetales, ¿vale? De hecho, como veis, la mitad serían frutas y verduras, 50% de alimentos alcalinos y luego en, digamos, misma proporción, granos integrales, que los granos integrales junto con los frutos secos, las legumbres, nos van a aportar fibra, nos van a aportar carbohidratos saludables, nos van a aportar proteína y grasas también, con lo que es, digamos, esa proteína, entre los granos y la proteína. El agua es importante y, de hecho, aquí, que ya lo tenemos puesto, dice, limite la leche y lácteos de 1 a 2 porciones al día. Ya antes que en la pirámide alimenticia te lo ponían ahí como base, y ahora ya Harvard te está diciendo no tomes más de 2 lácteos al día. ¿Por qué? Porque es en esta misma universidad donde vieron que más de 2 lácteos diarios induce a cáncer. ¿Vale? Que no es que en la naturopatía, que no es que en la naturopatía o la gente... Entonces, esto es muy importante. Y los aceites que sean saludables. Preferiblemente no freírlos, que sea crudo, ¿vale? Porque todo lo crudo está, digamos, con sus principios activos, está con todo de forma como la necesitamos. Si nosotros cocinamos o alteramos esos alimentos, varía. No es lo mismo el trigo, tal cual, que por ejemplo el pan, aunque sea de trigo, porque como se hace con una parte, ya no lleva lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es principalmente con esta proporción que se guía mucho por la dieta del pH, que hemos estado hablando de tener un 50%, la mitad de lo que comemos, que sean alimentos alcalinos, un 40% que sean de alimentos neutros y podernos permitir el que quiera. Lógicamente, pues los vegetarianos, bueno, los vegetarianos tenemos los lácteos y los huevos como opción, o como en mi caso, pues solo los huevos, porque yo los lácteos no los puedo ni ver, o dentro de los veganos, pues 50 y 50 o 60 y 40, ¿vale?
pero principalmente es eso, para mantener de forma correcta todo ese aporte nutricional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte nada más. Espero que la información haya quedado clara, ¿vale? Y que os haya gustado. Eso sí. Vale.